Hola, buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas. Nuevamente estamos aquí a través de estas redes sociales que nos hacen que podamos comunicarnos, ¿cierto? Y bendito sea el Señor que lo hace posible. Así es la manera de poder buscarlo, porque como sabemos, es como cuando nos congregamos, es para que Dios nos hable, ¿cierto? Entonces, todo aquel que se interesa en ver o oír la palabra del Señor, sabe que los jueves y los domingos estamos a través de estas redes hasta nueva orden que el pastor nos diga para poder congregarnos nuevamente en el local, ¿cierto? Pero gracias a Dios, como digo, que el Señor nos bendice con su palabra primeramente y con su infinita gracia y bondad que pone en nosotros. Hoy precisamente vamos a hablar de esa gracia inmerecedora que tenemos, porque es cierto, nosotros seguimos siendo pecadores y no caminamos como caminó Jesús, ¿cierto? Hoy vamos a ver también cómo caminó Jesús. Vamos a hablar de esa gracia y del Señor, cómo caminó aquí en este mundo. Les doy las gracias primeramente por estar ahí, los que están oyendo o viendo este vídeo y darle la bendición. Gracias, Señor, te damos por tu infinito amor, por todo aquello que nos traes, Señor, por tu palabra primeramente, que sabemos que es verdad, y queremos que nos reveles todo aquello que nos traes, Señor, que nos venga bien, Dios, que seas tú poniéndonos en el camino correcto, Dios, y poniéndonos ese hacer como el querer, para que podamos caminar como Cristo anduvo en este mundo, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que acontece. Pedimos que tú nos revistas con esa santidad, Dios, que tú nos des de tu Santo Espíritu, nos llenes cada día más, Señor. Y gracias por tu amor y por tu gracia, primeramente también. Ese amor tan lindo que tú tienes, Padre, hacia nosotros. Sin nosotros merecerlo, como digo, porque muchas veces te fallamos, Padre, y te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón de todos nuestros pecados, iniquidades que cometemos cada día, Padre. Por todos aquellos malos pensamientos, conscientes o inconscientes, muchas veces también, Padre. Sabemos que tú eres el que nos levanta, Señor. Perdónanos porque muchas veces caemos en desánimo, Señor. Caemos en el mal pensamiento, Dios, quizás que nos impone el enemigo, Dios. Perdónanos, Padre. Y, Señor, perdónanos y límpianos de todo mal, Señor. Gracias te damos por el día de hoy y por todo lo que acontezca, Dios, y por todo lo que acontece. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Como digo, hoy vamos a hablar de esa gracia inmerecedora que tenemos y también cómo Cristo caminó aquí en la tierra, ¿cierto? Mire, primeramente vamos a buscar Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 6, donde nos dice, ¿qué nos dice? Mire, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se dan cuenta? Debe andar como él anduvo. Si queremos caminar como lo hizo Jesús, debemos preguntarnos, ciertamente, ¿cómo caminó Jesús? Y vemos que en primer lugar caminó en una increíble piedad y pureza. Sí, cierto. También con templanza, con paciencia, con cantidad de adjetivos o calificativos que podíamos poner, ¿ciertos? Pero sobre todo, anduvo en amor. Ese amor que muchas veces nos falta a nosotros. Quizás por envidias, por desobediencias, por maldad, por nuestros pecados e iniquidades. No tenemos el amor de Cristo. Él nos ama sin condiciones, incondicionalmente. Y nosotros muchas veces ponemos condiciones. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. ¿Se dan cuenta qué diferencia tan grande con Cristo? Los deseos de este mundo, ciertamente cuando Él estuvo aquí en la tierra, no se apoderaron de Él. Él anduvo en santidad. El enemigo no pudo con Él. Ni los deseos de la carne de este mundo no pudieron con Él. Sino que reinó sobre los deseos
que no eran naturales y contra la impiedad. Eso es, contra la impiedad. Del mismo modo que muchas veces nos ha hablado el apóstol Pablo en la palabra. Nos informa de cuál es la forma aceptable de servir a Dios, a Cristo, ¿cierto? Dice en su escritura, en 2 Corintios 7, capítulo 7, versículo 1, nos dice aquí: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire, yo creo que lo ha oído bien, o que quizás usted lo ha buscado y lo ha leído bien. Y dice la palabra limpiémonos. ¿Se dan cuenta? Limpiémonos. Y es interesante que no diga que Dios va a purificarle. No, no dice que Dios va a purificarle. Aquí hay una gran revelación en esta frase, en esta palabra. Dice, la sangre de Jesús, de Cristo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y eso es un beneficio de la redención, de lo que hizo Cristo en la cruz. Sin embargo, el apóstol Pablo, aquí está hablando de la santificación. En otras palabras, vivir lo que se hizo gratuitamente por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Y tenemos la gracia, la santificación de Cristo. Bendito sea el Señor. Para decirlo de una manera diferente o simple, se trata de cómo debemos vivir como creyentes. Y está hablando de la transformación externa que deberíamos o que debería ocurrir como resultado de nuestra redención. Se fijó también en el versículo, también nos habla de otra palabra, no sé si se fijó también en la palabra toda contaminación. Y en este versículo no debemos purificarnos de algunas cosas o de la mayoría de las cosas que contaminan nuestro cuerpo o nuestro alma, sino que de toda contaminación, toda. Se espera de nosotros, ¿cierto?, que nos purifiquemos para que seamos totalmente santos. Pedro lo afirma también al escribir: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En 1 de Pedro 1:15 nos lo dice. Si nos tomamos estas palabras en serio y no las diluimos como hacen y enseñan algunos, ciertamente, entonces la manera o forma aceptable de servir a Cristo es caminar en la misma piedad que lo hizo Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Podríamos preguntar, ¿cómo podríamos hacer esto? Por la gracia de Dios. Ahí vamos a llegar hoy, a la gracia inmerecedora de Dios en nosotros. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice que cuando estaba en la secundaria, está hablando de un joven, cuando estaba dando la secundaria, dice que era un pecador muy eficaz. ¿Y qué significa esto? Bien, decía, mi naturaleza era pecar. Y yo creo que ahí entramos todos, ¿cierto? Y lo hacía con bastante eficacia, dice. O sea que tenía ese talento. En mis años de adolescencia, mi padre nos preguntó, a mí y a mi hermanita, eso me pone un poco en jaque a mí también, si queríamos ir al cine a ver una película. Y la película se llamaba, o se sigue llamando, Los 10 Mandamientos. ¿Cierto? ¿Alguna vez la habrán escuchado ustedes? Que era de Charles Heston. La habrán escuchado, la habrán oído, la habrán visto. En mi ciudad natal, decía este joven, era de 3.000 habitantes. Pero en el cine no se echaban ni una, ni dos, ni 15, ni 20 películas al día. Y de manera seguida, sino de una en una. En ese tiempo, dice, no teníamos, podíamos decirlo cuando éramos quizás más adolescentes, yo hablo por mí, cuando era pequeñito no teníamos ni la box esta, ni juegos de la Wii,
ni pantallas planas como tenemos ahora, de televisión, ni ningún otro tipo de, dijéramos, de dispositivos multimedia, como ahora esto de los móviles, ¿cierto? De estas redes sociales, como las que tenemos hoy. Tan solo quizás teníamos una pequeña televisión, y a color, ¿cuándo? Yo me acuerdo cuando tuve la televisión era en blanco y negro, y cuando empezaron a salir en color, incluso cogían como unas telas finas de colores y se pegaban en la pantalla, y así decíamos que veíamos la tele en color, imagínense. Luego ya sí, más cierto, más luego se empezó a sacar las televisiones de color. Así que si alguien me invitaba a ir al cine, decía este joven, si alguien me invitaba a ir al cine, a mí y a mi hermanita, en la gran pantalla, imagínense, no había duda de que accedía a ir, y de buena gana, ¿cierto? Y estábamos sentados en el cine, dice, viendo la película. Y de repente hubo una escena en la que la tierra se abría, en los 10 mandamientos, en la tierra se abría y se tragaba a Datán. O sea, han oído hablar de él, a Datán. Y a todos sus amigos malvados que se oponían a Moisés. Son los que iban en contra de la ley y iban en contra de los mandamientos. Tragados vivos, dice, directos al infierno. Cuando se abrió la tierra, se fueron tragados vivos todos, tragados y directos al infierno. Entonces él pensó, como pecador que soy, y competente, ¿cierto?, que era yo, dice, al ver esa imagen en la gran pantalla, comencé a arrepentirme como un loco. Y empecé a repasar secuencialmente todo mi comportamiento malo y lujurioso, pidiendo perdón y prometiéndole a Dios que nunca volvería a hacer esas cosas. ¿Se dan cuenta? Esos pecados, esas iniquidades, esa maldad que tenía. Y dice que se arrepentía locamente y que le estaba pidiendo perdón al Señor y que no volvería a ocurrir. Dice, salí del cine como un joven totalmente cambiado. ¿Pero qué pasó? Dice que le duró solo una semana. Y luego dice, volví a mi mal comportamiento. ¿Eso les suena? A mí me suena también. ¿Por qué? Porque tenía precisamente el arrepentimiento. Sí, es cierto. Pero no tenía la gracia inmerecedora de Dios. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Años después, dice, cuando estaba en la universidad, cuando siguió su curso normal y corriente que tenemos, avanzando la edad, cuando fue a la universidad, uno de mis hermanos, dice, de la fraternidad, presentó las 4 leyes espirituales de la cruzada estudiantil. Dice, y tras haber leído las 4 leyes, recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿cierto? Y se convirtió precisamente en ese momento como un hijo de Dios. Pero la verdad, dice, que seguía viviendo de la misma forma pecaminosa en la que había vivido antes de recibir a Cristo. Si lo relacionan, vayan dándose cuenta de que nos ha pasado y nos pasa muchas veces. Esto se debe o se debía a una falta de enseñanza y conocimiento bíblico, porque no conocía el poder que ahora estaba disponible en él. Por eso es tan importante que tengamos la capacidad de poder pedirle al Señor la revelación y leer mucho la palabra, la Biblia, porque ahí es donde tenemos la gracia inmerecedora de Dios. O sea, no por nuestra fuerza o por decir yo voy a estudiar y voy a no. La palabra es verdad. La palabra es lo que ciertamente nos purifica y nos santifica. Esta es la que transforma. Cristo transforma. No nuestra voluntad o nuestras fuerzas, no, olvídense. Pasaron, dice, unos pocos años, y entonces hubo un versículo que ya había leído anteriormente varias veces, que le pareció que se salía de la página.
¿Y qué decía este versículo? Nos lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Nos dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Estas palabras dice que le pegaron como si le hubieran caído toneladas de ladrillo en la cabeza. A nosotros también nos pasa. También nos pasa. Muchas veces nos damos cuenta de que estamos caídos, de que no estamos obrando correctamente. Y viene el Señor, nos habla y nos pega como si fuera con un martillo. Y estas palabras, dice, me pegaron como una tonelada de ladrillos. Vaya, pensé yo quiero ver a Dios. Y aquí dice que para que lo que pueda hacer, tengo que vivir una vida santa. ¿Se dan cuenta? Tenemos que vivir una vida santa. Desgraciadamente, tampoco lo entendí bien. Dice, me convertí en un legalista. ¿Se dan cuenta? En un legalista. Comencé a azotar a los que tenía a mi alrededor, dice, con un razonamiento legalista. Les demandaba que vivieran una vida santa, pero no podía capacitarles para hacerlo. ¿Se dan cuenta que es Dios quien capacita? Es Dios quien nos da la gracia, no nosotros. Nosotros no podemos capacitar a nadie. No podemos dar la gracia. No podemos transformar vidas. Es Cristo. Todo es Cristo. Seguía basando la vida santa en la capacidad humana y la fuerza de la voluntad, y no en el poder capacitador, en el poder capacitador de Dios, de la gracia de Dios. Dice, terminaba haciendo que mi esposa, amigos y todo aquel que se acercaba a mí se sintieran muy incómodos. ¿Se dan cuenta cuando uno quiere hacer por su fuerza, hacerle creer a otro que no conoce a Cristo, que aún no sabe nada de la palabra? Muchas veces me gustaría meterle a la fuerza porque nos ha pasado a nosotros. Nosotros ahora tenemos una sabiduría que es de lo alto, pero es porque hemos estado leyendo la palabra y viviéndola. Y es Cristo quien te va revelando. Entonces eso es lo que tienen que hacer otros hermanos o cristianos que van a venir a los caminos del Señor. Pero es Cristo quien los va a capacitar, no nosotros. Nosotros no tenemos el poder, pero tenemos que hablarle bien, pero no forzarlo. Se dan cuenta lo importante que es no forzarlo y hablarles de la gracia inmerecedora de Dios. Claro que sí. Poco después, dice, el Señor me habló cuando estaba en oración. Aleluya. Le dijo, hijo, la santidad no es una obra de tu carne, es un producto de mi gracia. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que le faltaba. Y entonces dice que entendí que la gracia es la presencia de Dios en mi vida que me capacita para poder hacer lo que no sería capaz de hacer por mi propia capacidad. Aleluya. Limpiarme de todo lo que contamina y el cuerpo o el alma y ser totalmente santo. La gracia de Dios no es solo algo inmerecido, es poder activo de Dios a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. De ella emana la forma aceptable de servir a Dios. Aleluya. Por eso el escritor de Hebreos nos sigue diciendo todavía más cosas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aleluya. En Hebreos 12, 28 nos lo dice. La gracia, hermanos, hermanas, la gracia nos capacita para servir a Dios de manera aceptable. Nos capacita para purificarnos de lo que no podríamos purificarnos en nuestras propias fuerzas. Aleluya. Podemos deducir, quizás, y sin temor a equivocarnos, que un 98%, vamos a dejar un 95%, de las personas cristianas, estoy hablando de los cristianos en España,
Están intentando vivir una vida piadosa, pero en sus propias fuerzas. Solo el 2%, digamos el 5% ahora, sabe que la gracia es el otorgamiento del poder de Dios. Ese 5% nos capacita para saber que la gracia inmerecedora de Dios es porque Cristo te la pone. Pero es porque estás en los caminos del Señor. Porque estás orando, estás en comunión con Él, estás leyendo, estás haciendo lo que Cristo hizo en esta vida, andar como Él anduvo, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en los comercios, en todo lugar. Te comportas como Cristo, con amor, ayudando, obedeciendo. No legalista, no. Con amor, con gracia. Lo cual significa que es imposible que ese 95% participe de este otorgamiento divino, que es la gracia, porque no son conscientes de que está disponible. Ellos aún no lo han vivido, o no lo creen o no lo han vivido. Somos uno para siempre nosotros con el Señor. Aleluya, eso es lo que somos. Uno con Él y para siempre. Es lo que quiere Dios. Y nos revela en Juan 4:24, nos dice que Dios es espíritu. Y en Juan 4, en 1 Juan 4:13 nos dice que nos ha dado de su espíritu. Y en 1 Corintios 6:17 dice, nos ha hecho un espíritu con Él. ¿Se dan cuenta? Aleluya, bendito sea. Mire, al conocerle íntimamente, Él se derrama dentro nuestro. Él es el que nos ayuda a caminar como Él, nos ayuda a estar en amor, en total paz, en tener esa sabiduría de lo alto que Él te pone, te capacita. O sea, todo proviene de Cristo, de Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es tener una relación con Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y muchas veces nos bajoneamos, nos desanimamos. Pero es porque simplemente te apartas un poquito de Él o de la palabra y te viene eso. El enemigo te ataca. El enemigo está ahí. Por eso es tan importante tener esa gracia constante de Dios en tu vida. O sea, tener la capacidad de separar las cosas de este mundo. La carnalidad total fuera, en el nombre poderoso de Jesús, de Cristo Jesús. Tenemos que tener de su Santo Espíritu. Aleluya, bendito sea el Señor. Al conocerle íntimamente, dice que Él se derrama dentro nuestro, en presencia y en poder. ¿Para qué? Para proveernos de su eterna unción con nosotros. ¿A base de qué? De su gracia poderosa. Como dijo Pablo en Romanos, en capítulo 10, versículo 14, dijo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo van a creer en alguien que no han oído? Eso es lo que nos capacita, cuando oímos su palabra, cuando oímos su voz, cuando estamos dentro de Él y Él con nosotros. Aleluya. Solo nos podemos beneficiar de aquello que sabemos que tenemos. Pues el consciente depende del conocimiento adquirido, de la información y de la revelación. Aleluya. Mire, los celulares y el poder soplar en las pruebas a sus hijos desde la casa, es lamentable ese error de la traducción de Hebreos en el capítulo 12, versículo 28. Dice, así pues, puesto que entramos en posesión de un reino inmutable, retengamos firmemente la gracia y por ella ofrezcamos a Dios un culto agradable, con reverencia y con respeto. Aleluya. Lo mismo ocurre con ese lamentable 95% que estábamos hablando de los cristianos. Nos han sacado el manual de las instrucciones de la vida de Cristo, que es la Biblia. ¿Para qué? Para descubrir lo que la gracia nos proporciona.
Ahí es donde lo vamos a descubrir. Aleluya. Muchos no han leído la Biblia y estamos hablando de ese 95% por desgracia. Es por eso que ellos creen que con sus propias fuerzas, con su voluntad, pueden agradar a las personas y pueden convertirlas y que pueden capacitarlas. No, no son nada, ellos no pueden hacer nada. ¿Se dan cuenta? Muchos no han leído la Biblia, el 95% desgraciadamente. Quizás lleva un cristiano mucho tiempo en su iglesia, en su local, y aún no han leído quizás ni una vez la Biblia. Y luego nos quejamos. Tan solo han imitado lo que han visto, que la mayoría modela o enseña. Eso es lo que han visto. Entonces, como nos dice el versículo, dice, no conocen el verdadero potencial que tienen y están limitados a creer que la gracia es solo un título adquirido por fe. No. ¿Qué ocurre si intentamos vivir una vida santa en nuestras propias fuerzas? Puede ser una de dos cosas. Primero, o bien nos convertimos en legalistas, en hipócritas, diría yo, hablando de manera estricta, ¿cierto? Pero viviendo interna y secretamente de otra forma. O sea, estamos viviendo como a escondidas, como cristianos, para que no nos descubran quizás otros cristianos. O sea, no tenemos la verdadera santidad, porque a Cristo no se le escapa nada. Y uno cree que por esconder esto a los cristianos y esto se va. No, no vas a ser salvo. No. Lo primero es eso, pero lo segundo, también, o seguimos con nuestra liberal manera de vivir. Eso es lo que estamos haciendo mientras nos aferramos a la creencia no bíblica de que la gracia cubre todo el pecado que yo he decidido seguir practicando. No, la gracia no te cubre todo pecado que tú sigues o decides seguir practicando. Así que vemos la idea de vivir como Cristo como un noble objetivo, pero es irreal, no es verdad. Debido a esta mentalidad que tenemos muchas veces, algunos creyentes y maestros incluso, se han inventado una doctrina un tanto loca. ¿Cierto? La redención de Cristo nos hace hijo de Dios. Eso es lo que nos hace. Lo que hizo Cristo, la redención, se redimió todo en Él. Nos redimió a nosotros. Sin embargo, todos seguimos siendo pecadores. Todos. ¿Atados a qué? A nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, a nuestra voluntad, a nuestra manera de ser. Somos inmerecedores de esa gracia. Incorrectamente pensamos que estamos atados a vivir una vida nada distinta de la del resto de la humanidad, perdida. Y así podemos justificar y cubrir nuestro comportamiento impío y lujurioso. Sí, cierto, vivimos así un falso sentimiento de paz. Nos lo dice como dijo, a Jonás, como le pasó a él. Pero esto no es lo que el Evangelio proclama en el Nuevo Testamento. La buena noticia es que Jesús no solo pagó el precio para liberarnos del castigo del pecado, sino que también pagó igualmente el precio para liberarnos del poder del pecado. Aleluya. Porque el pecado, nos dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Aleluya, no estáis bajo la ley. La ley ya la cumplió Cristo, sino bajo la gracia. Aleluya. La ley solo podía frenar a la gente. La gracia, por el contrario, es el otorgamiento de ese poder que nos libera de lo que podíamos por nuestras propias fuerzas, que es el pecado, nos libera. En Romanos 10:4 nos dice, porque la meta a la que el Tanaj
apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían, porque el propósito de la ley divina es llevarnos a Mashiach, para justicia de todo el que cree obedientemente. Aleluya. Por eso Pablo exhortó a los cristianos en Corinto y les dijo les enseñó a utilizar la gracia de Dios en el servicio a Dios. Les dijo en Corintios, en 2 Corintios 6:1, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Pablo aquí no está hablando de malgastar el tipo de gracia que se ha enseñado en nuestras o en muchas de nuestras iglesias occidentales, ¿cierto? Este tipo de gracia suena algo parecido, como si dijeran, sé que no estoy viviendo como debería, pero no pasa nada, porque soy salvo y estoy cubierto por la gracia de Dios. En muchos casos se ha ido mucho más lejos, ya que muchos cristianos piensan o dicen, puedo hacer lo que quiera, porque mi salvación no está basada en mi desempeño, sino en lo que Cristo hizo por mí, y estoy cubierto por la gracia. Así que ahora no hay prácticamente ninguna convicción para vivir una vida piadosa. Y yo pregunto, ¿podemos malgastar la verdadera gracia de esta manera? Tal mentalidad es una, dijéramos, locura, burda, distorsión del propósito y poder de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando entendemos que la gracia es la presencia de Dios que nos concede el poder y la capacidad para hacer lo que no podíamos hacer por nuestra propia capacidad, o sea, limpiarnos de todo lo que contamina nuestro cuerpo o alma y ser totalmente santos. Entonces podíamos entender cómo pudimos malgastar esa gracia. Y tenemos un ejemplo. Mire, dice que unos misioneros que estaban en África, dice que dieron o regalaron su vehículo, o sea, un 4x4, un Land Rover, dieron su vehículo a una tribu de allá de África. Y dice que al cabo de 10 años, después de decidir entre ellos si iban nuevamente a visitarlos, dice que fueron a visitarlos, a esa pequeña tribu, en África, viajando a la misma zona, claro, donde estacionaron el flamante Land Rover y se lo dejaron allá, en ese lugar. Y para gran sorpresa, ¿qué pasó? Vieron que el vehículo seguía estacionado en el mismo sitio, exactamente donde lo dejaron. Y el vehículo, lógicamente, estaba lleno de polvo, de arena, incluso de hierba que había crecido a su alrededor, ¿cierto? Y como pudieron, dice que abrieron con dificultad sus puertas. Y al revisar los instrumentos, descubren que el cuentakilómetros marca exactamente la misma cantidad que ellos dejaron, o sea que no lo tocaron de allí, no lo movieron. Asombrados, gritaron, han desperdiciado el regalo que les hicimos hace 10 años. Quizás esta tribu hasta incluso escribió canciones sobre el regalo ese gratuito que tuvieron del Land Rover, o incluso se mandaron mensajes a su manera, claro, porque lógicamente no tenían sus móviles, y dice que quizás se mandaron mensajes atractivos entre ellos al respecto de lo que pasó, del Land Rover, del regalo. Quizá incluso se subieron, dice, al vehículo. Sí, quizás se subieron, es lógico que se subieran. Pero dice que al vehículo, los días de lluvia, por ejemplo, cuando ellos se subían y vieron que eso era agradable, que los protegía, dice que incluso grabaron canciones y enseñaron mensajes sobre cómo estuvieron a cubierto en ese vehículo, ¿cierto? Pero lo cierto es que no lo condujeron, no lo manejaron, en latino, ¿cierto? Manejaron, aquí es conducir.
Desperdiciaron neciamente ese regalo útil que era tener un Land Rover. Lo dice que lo desperdiciaron ese regalo. De igual modo, Pablo nos pone o nos dice que no quiere que usted ni yo nos perdamos la principal bendición y beneficio de la increíble gracia de Dios. Sí, se puede comparar la gracia de Dios. No la desperdiciemos, aprovechémosla. No hagamos como esa tribu. No aprovecharon el regalo inmerecido también quizás. O quizás sí que lo merecieron. Porque no vamos a juzgar nosotros, ¿cierto? Pero no aprovecharon, como nosotros no aprovechamos o deberíamos aprovechar esa increíble gracia que tenemos de Dios, de parte de Dios. Porque nos dice Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 6.1 y en el 7.1. Y yo pregunto, ¿puede haber algo más claro que todo esto? La pregunta es, ¿por qué no se ha enseñado y enfatizado esto más claramente en nuestras iglesias? Quizás es por eso, porque no se ha enseñado debidamente. Pero tenemos que recalcar, ¿se acuerdan? Tenemos que decir la verdad. Tenemos que centrarnos en que la palabra es lo más importante, Cristo es lo más importante. Y tener comunión con Él, leer su palabra, orar, estar en santidad con Él, pasar horas con Él. Eso hay que enseñar en las iglesias. Jesús suplió todas las verdaderas necesidades de la humanidad, ¿cierto? Él las suplió. Sabemos el imperativo bíblico de que el que dice que permanece en Él, ¿se acuerdan? Debe andar como Él anduvo. Porque nos dice en 1 de Juan 2.6. Y observemos esta palabra, debe. Este versículo no es una sugerencia, sino un mandato. Debe. No te está sugiriendo, no. Debe andar como Él anduvo. Dios espera que andemos como Jesús lo hizo. Así que sigamos preguntando, ¿de qué forma diferente al mundo anduvo Cristo? Eso tendríamos que preguntarnos. ¿De qué forma diferente al mundo anduvo Cristo? Está claro que en los evangelios que Jesús cubrió todas las verdaderas necesidades de la humanidad. Sanó a los enfermos, ¿se acuerdan? Escrito está, sanó a los enfermos, limpió a los afligidos, libró a la gente de sus ataduras, abrió los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos, hizo que los mudos hablaran, ¿cierto? Que los paralíticos caminaran, multiplicó la comida, ¿se acuerdan también? Para alimentar al hambriento, e incluso resucitó a muertos. Después nos encargó, como nos dice Juan 20:21, como me envió el Padre, así también os envío. Yo os envío. ¿Cómo se supone que debemos hacer estas cosas? A través del regalo gratuito de la gracia. La gracia de Dios, que es el gran poder de Dios. Y la Biblia nos dice, de la iglesia primitiva, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 4:33. Como se dan cuenta, tenemos que dar testimonio así como lo dieron los apóstoles. Nosotros nuestro deber es dar testimonio de la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor, que murió en la cruz por nosotros, pero resucitó al tercer día y con gran poder. ¿Se dan cuenta? La gracia inmerecedora que Dios nos da. Tenemos que morir juntamente con Cristo y resucitar
juntamente con Él. Esa es la gracia inmerecedora. Tenemos una vida eterna que Él nos promete y que yo lo creo. En su palabra escrita está. Tenemos que seguirlo como Él anduvo en este mundo. Y lo vamos a seguir viendo próximamente, más adelante. Vamos a ver cómo Cristo anduvo en este mundo. Vamos a dar una segunda parte, porque es interesante este estudio y su gracia, ¿cierto? En esta hora le vamos a dar gracias por todo lo que nos ha revelado y lo que nos va a seguir revelando. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, por esta hora, por este momento, porque tú nos hablas, Señor, y tu gracia inmerecedora nos hace santos, Señor, nos hace seguirte, Dios, como tú te mereces, como Dios quiere que andemos en este mundo, Dios, así como tú caminaste, Padre. Te pido por todos aquellos hermanos, hermanas que están necesitando de esa gracia, Dios, que tú los capacites, que tú seas el que pongas ese hacer como el querer, porque por nuestra fuerza nosotros no podemos, Señor. Pero si te imploramos, te pedimos, Señor, en esta hora que tengas piedad de nuestros familiares, Señor, de nuestra gente, de todos aquellos que necesitan de ti, Padre, quizás aquellos que están lejos, que nos están escuchando, viendo, Dios, como nuestra hermana Geri, Dios, nuestra hermana Magali también, bendícelas allí donde están, Padre. Te doy gracias por todos los hermanos y hermanas que están en nuestro pequeño remanente aquí en Mataró, que seas tú cubriéndonos con tu sangre preciosa, Dios, y guardando todos aquellos males, toda aquella maldad que el enemigo quiere imponernos, Señor, que quizás está queriendo infiltrar en la iglesia, Dios, quiere confundirnos, quiere distorsionar, quiere que quebremos, Señor, esa unión, Dios. Pero bendito eres tú, Dios, que nos está haciendo más fuertes, Señor. Gracias te damos por tu santidad, tu inmerecedora gracia, Dios, y por tu gran amor, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Gracias te doy y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas y a todos aquellos que nos están viendo, oyendo, Dios, todas aquellas iglesias, Dios, aúnelas cada día más, Señor, sobre todo las iglesias de Chile, Dios, que son nuestra parte también, nuestra, Dios, que tú las bendigas, Señor, al pastor Moya, a la pastora Jadacha, Dios, a todos los pastores de allá, de aquel lugar, Dios, y a todos los hermanos y hermanas de aquel lugar, Dios, bendícelos grandemente y pon esa sanidad que necesitamos todos en cada uno de los hermanos y hermanas, Padre. Necesitamos de tu santidad, de esa sanidad interior y física que nos capacita, Dios. Gracias te damos en el día de hoy por todo lo que ha acontecido, Padre, y todo esto te lo pedimos, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean muy bendecidos. Gracias por todo, Señor.